Con la cabeza vacía y sin amueblar, el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová posee o es poseído por una obsesión compulsiva de querer ser el único medio para poder acercarse a Jesús y al Padre. Pero este pensamiento irracional no es nada nuevo dentro de la sociedad Watchtower. Su fundador, Charles Taze Russell, y creador de la revista La Torre del Vigía, escribió una enciclopedia de 7 volúmenes para poder entender la Biblia, y llegó a declarar que era más importante estudiar sus volúmenes para entender la Biblia que la propia Biblia, ya que él decía que era imposible que una persona entendiera la Biblia por sus propios medios. Y esta línea de pensamiento se mantiene hasta nuestros días dentro de la organización. El testigo que quiera profundizar en algún tema bíblico deberá ir al sitio de internet jw.org para poder entender lo que dice la Biblia. No sabe que la Biblia habla por sí sola. En cuanto a ustedes, la unción que recibieron de Él permanece en ustedes, y no necesitan que nadie les esté enseñando, pero la unción que viene de Él, que es verdadera y no es mentira, les está enseñando acerca de todas las cosas, tal como se les ha enseñado, manténganse en unión con Él. Primera de Juan 2:27, traducción del Nuevo Mundo. Hay una cosa que es clara. Hoy en día no necesitamos más profetas o voceros que hablen por Dios. Todo lo que Él quería decir a la humanidad ya lo dijo en su palabra la Biblia. ¿O me están diciendo que Dios se comunica con el cuerpo gobernante para decirnos algo que ya sabíamos y que de hecho se escribió hace más de 2000 años? ¿O que Dios habla por medio del cuerpo gobernante para darnos una enseñanza que se tiene que cambiar por una nueva luz cada 2 por 3? En tal caso, la primera luz no era luz, era oscuridad o mentira. ¿Cómo sabemos que ahora mismo no estamos en oscuridad? ¿O acaso Dios se comunica con el cuerpo gobernante para contradecir las leyes y los mandamientos de su Hijo Jesús? Porque la expulsión, el contacto cero con amigos y familiares, la falta de compasión y empatía por los demás, el encubrimiento de abusos, exigir dinero al pueblo en el nombre de Jesús en plena pandemia, incluso a los más pobres, eliminar o cambiar textos de la Biblia, llevar a una persona a un comité judicial para ser juzgada durante un arduo y vergonzoso interrogatorio. Nada de eso proviene del Cristo. Todo mundo conoce la escritura de Juan 3:16. De hecho, la Biblia entera se podría reducir en ese texto. Pero muy pocos conocen lo que dice Juan 3:17. Porque Juan 3:16 nos dice para qué Dios envió a su Hijo, pero Juan 3:17 nos dice para qué Dios no envió a su Hijo. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para que juzgue al mundo, sino para que el mundo se salve mediante él. Si Dios no envió al mundo a su Hijo para juzgar al mundo, ¿quiénes son los ancianos y el cuerpo gobernante para juzgar a una persona durante un comité judicial? Algunos protestarían diciendo, no, pero el cuerpo gobernante no habla en el nombre de Dios. Ellos mismos han dicho que no reciben señales divinas. Les voy a hacer una pregunta que ningún testigo puede hacer a los ancianos o al superintendente sin ser acusado de oposición o rebeldía. La profecía fallida de que el fin vendría en 1975, la enseñanza de la generación que no pasaría de 1914, la afirmación de que Jesús vendría en 1914, la enseñanza de la generación traslapada, la resurrección de los santos de 1925, entre muchas otras enseñanzas fallidas. ¿Todo esto provino de Dios o de los hombres? Si todo esto provino de Dios, entonces Dios se ha equivocado en repetidas ocasiones, y la razón por la que Dios se ha equivocado es porque el Dios de los testigos de la Watchtower es la organización. Para los cristianos, Dios es el Todopoderoso y Creador de todas las cosas. Estamos hablando de dioses distintos, pero la organización utiliza la Biblia para controlar al pueblo, alterando su contenido y usarlo a su conveniencia, porque solo se puede controlar al pueblo si las palabras vienen del libro. Ahora bien, si todas estas enseñanzas provienen del cuerpo gobernante, entonces estamos recibiendo interpretaciones de hombres, y peor aún, estamos obligados a aceptar, creer y obedecer esas interpretaciones humanas. No es un crimen ni un pecado interpretar la Biblia hasta cierto grado. El problema radica en sacar una interpretación personal de la Biblia y elevarla a un grado celestial o divino, lo cual evoca a un acento profético, y de manera autocrática forzar a las personas a aceptar y creer dicha interpretación. Algunos dirían, no, aquí no se te obliga a nada. ¿Entonces puedo ser yo testigo de Jehová y al mismo tiempo rechazar las enseñanzas falsas del cuerpo gobernante? Se supone que el cuerpo gobernante debería proveer el alimento espiritual, pero con tantas profecías, enseñanzas e interpretaciones falsas, el pueblo se encuentra en plena hambruna de conocimiento.
A menudo se dice que el cuerpo gobernante son los hermanos de Cristo. La Atalaya de marzo de 2015, bajo el tema Apoyemos a los hermanos de Cristo, dice en su último subtema: es momento de ser leales al cuerpo gobernante, por supuesto. ¿Cómo podemos ser leales? Apoyando de forma activa al cuerpo gobernante. El primer párrafo cita Mateo 24, 31 al 46, donde Jesús menciona: porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era un extraño y me recibieron con hospitalidad, estuve desnudo y me vistieron, me enfermé y me cuidaron, estuve en la cárcel y vinieron a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿O con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo fuiste un extraño y te recibimos con hospitalidad? ¿Cuándo vimos que estabas desnudo y te vistimos? ¿Cuándo estuviste enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y él les responderá: les aseguro que todo lo que le hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron. Aquí surge otra pregunta que pondría en serios aprietos a cualquier testigo de la Watchtower. ¿Cuándo he visto yo con hambre al cuerpo gobernante con esos kilos mortales que se cargan? ¿O cuándo los he visto yo con sed? Al único que he visto con una sed de camello es a Anthony Morris, llevándose 20 botellas de whisky. ¿O cuándo alguien los ha visto desnudos, con esos trajes carísimos, por cierto, y joyas y relojes de $40,000? ¿O en qué momento han estado en prisión? Si algún día llegaran a estar presos, definitivamente no sería por causa de Jesús o por causa del reino. Entonces, ¿quién es verdaderamente el cuerpo gobernante y cuál es su función? ¿Es el esclavo fiel y discreto del que habló Jesús?